Hola, amados hermanos en Jesucristo. Suscríbase al canal Jesús viene ya para que recibas estudios bíblicos. También, amados hermanos, nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Jesús viene ya. El estudio bíblico que vamos a tratar en el día de hoy es, pues, para mí es muy importante, para mí, para toda la humanidad. Yo quisiera con todo mi corazón que prestara mucha atención a este estudio. Este estudio bíblico que vamos a realizar en este momento, pues en las iglesias no lo hablan, no hay pastores que se atreven de hablar de estas cosas. Y también, pues este estudio que vamos a realizar solamente lo puede uno discernir a través del Espíritu Santo de Dios. Así como dice en la palabra de Dios, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, las personas que están caminando en la verdad, que están caminando en la santidad, que están perseverando hasta el fin, están orando en todo momento, en todo lugar, ellos sí la pueden entender. Pero las personas que están, por decirlo así, están en el mundo, se están contaminando con el mundo, y las personas que están en el mundo y no han conocido al Señor, pues no la van a entender. Ellos pueden mirar las cosas, los acontecimientos, señales, y no van a lograr a discernirlo. Porque lo que está pasando en el mundo hay que discernirlo espiritualmente, como dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén, amados hermanos. Amén. También es importante, amados hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17, donde nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que ya viene pronto por su iglesia, va a recoger a su iglesia, la que no tiene mancha, la que no tiene arruga, la que ha estado en santidad. Dice estas palabras en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. A través de los años o a través de los días o a través de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo es muy claro en su palabra, que tarde o temprano todo lo que están haciendo mal va a salir a la luz. Y las personas que están discerniendo espiritualmente, que son los hijos de Dios, van a ver esas señales. Pero el que está en el mundo no las puede discernir, puede tener las cosas frente en la cara y no las va a ver. Es importante, amados hermanos, también pues entender de qué vamos a hablar en este momento. También hay un versículo pues importantísimo donde dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea que, amados hermanos,
Aquí es muy claro donde está hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de Dios, que de pronto este estudio bíblico, la persona que lo vaya a escuchar, es para salvación, para que ellos entiendan que todas estas cosas están pasando enfrente de nuestros ojos. Y de pronto los hijos de Dios, pues, no se atreven de hablarlo, de pronto sí lo disciernen, pero tienen esa cobardía. Amén. Amén. Y también es importante también que para los que no conocen a Cristo y yo comience a hablar de estas cosas, de este estudio bíblico, pues se van a enojar. Pensarán que esto es una fantasía, pensarán que esto es un cuento o una fábula, pero es la realidad, amados hermanos. Yo quiero que ustedes me acompañen, amados hermanos, con el amor en Cristo. Jesús es nuestro Salvador, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa quitar el velo. Apocalipsis significa revelación, amados hermanos. Estas cosas aún no han pasado. Esto pasa ya en los tiempos finales, donde ya estamos en esos tiempos finales. Yo quiero con todo mi amor en Cristo que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer una parte del capítulo 2 y vamos a leer otra parte del capítulo 3. Y vamos a leer con calma, pero vamos a discernirlo espiritualmente. Yo vuelvo y repito, amados hermanos, esto no lo hablan en las iglesias, inclusive las iglesias están totalmente contaminadas. Están predicando otro Jesucristo, amados hermanos. No están predicando el verdadero Cristo que está en la Sagrada Palabra. Porque la palabra o la doctrina es de Dios, no es de los hombres. Entonces estas cosas, amados hermanos, no la hablan. Entonces, yo en este estudio o esta investigación que yo hice, duré aproximadamente un mes estudiando, pues en las horas de la noche. Y el Espíritu Santo me dijo a mí que lo hablara, ya que pastores o otras iglesias tienen esa cobardía de no hablarlo, pero yo sí lo voy a hablar. Yo lo hago pues en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Él fue el que dio la vida, la sangre para el perdón de nuestros pecados. Ya que los pastores tienen esa cobardía y no lo hablan, pues el Espíritu Santo me dijo que lo hablara yo. Y yo lo voy a hablar lo más pausado que yo pueda, lo voy a hablar con calma, porque eso no es de afán. Entonces yo quiero que ustedes me acompañen y vamos a leer pues estas palabras que dicen en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el capítulo 3. Amén. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Amén. En el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Pero por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Vamos al capítulo 3. Amén. En el versículo 9 dice lo siguiente. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Amén. Amados hermanos, lo que hemos leído aquí en estos versículos o en estos pasajes, hablan de los nicolaitas y hablan de los judíos y no lo son. Es importante eso, amados hermanos. Aquí, leyendo la palabra de Dios, los nicolaitas tienen obras. Los nicolaitas, hay un lugar donde mora Satanás y tiene su trono. Hablan de la fe, o sea, hablan de Jesucristo y retienen el nombre de Jesucristo, amados hermanos. Ellos tienen una doctrina, los nicolaitas. Amén. Y también en los nicolaitas comen cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a los demonios que ya hemos hablado en los estudios pasados sobre la idolatría. Adoración a los demonios, culto y adoración a los demonios. Y también esa doctrina enseñan a los hijos de Israel a fornicar. Enseñan y se usen a los siervos. Esos son los nicolaitas. Pero también en este pasaje hablan de unos judíos. Judíos y no lo son. Dice en el versículo 9, amados hermanos, no son judíos. Y esos judíos también tienen obras. Esos judíos también tienen doctrina. Que esa doctrina, en el versículo 24 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la profecía, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí dice que son las profundidades de Satanás. Y ellos, esos judíos, tienen una sinagoga, la sinagoga de Satanás. Y en el capítulo 3 del versículo 9, nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, dicen que esos judíos mienten. En pocas palabras, amados hermanos, sacamos un cuadro, dos líneas, o sea, dos columnas,
refiriendo que en estas palabras hablan de los nicolaitas y hablan de los judíos. Eso quiere decir, amados hermanos, que nicolaitas no son judíos. O sea, son dos grupos. Pero esos dos grupos hacen obras, tienen unas doctrinas. Cada uno de ellos dos tienen donde mora Satanás. Satanás tiene un trono ahí, en ellos dos. Amén, amados hermanos. Amén. Eso es lo que pues quiero hablar o hacer el estudio con nuestros amados en Cristo para que ellos entiendan quiénes son esos judíos y no lo son. ¿Quiénes son esos nicolaitas? Los pastores en las iglesias no lo hablan. En las iglesias no lo hablan. Hablan solamente Nuevo Testamento, pero no hablan Apocalipsis. No hablan de los tiempos del fin. No hablan que Cristo ya viene por su iglesia, que tenemos que estar en santidad. No hablan de la santidad, no hablan de nada. Entonces, amados hermanos, pues para mí es muy importante pues hablar de este tema. Este tema es muy largo, amados hermanos. Yo con todo mi amor pues voy a tratarlo de reducirlo un poco, pero no lo vamos a terminar hoy, porque esto es de investigación, amados hermanos. Entonces ya tenemos dos cuadros comparativos, los nicolaitas y los judíos, y no lo son. Ya sabemos que nicolaitas es un grupo y los judíos, que no lo son otro grupo. Amén, amados hermanos. Amén. Es importante, amados hermanos, que para poder hablar de este tema, tenemos que hablar de geopolítica. Tenemos que remontarnos a la historia. Porque nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no es lo que usted quiera creer. Y la palabra de Dios tiene historia, arqueología, tiene astronomía, tiene muchísimas ramas. Entonces nosotros tenemos que remontarnos a la historia para poder entender qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo en la palabra nos dice que tenemos que escudriñar las escrituras. De las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, estudiar la historia. Amén. Algunos acontecimientos en los últimos días se ha hablado de un poder o un movimiento que se ha usurpado en el nombre judío, amados hermanos, y se ha hecho pasar como parte del pueblo judío, no siéndolo. Amén, amados hermanos. El tema que estamos hablando hoy, en este momento, vamos a hablar de los judíos. Ya después vamos a hablar de los nicolaitas. Amén. Ese grupo de personas es un movimiento político que comenzó hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos atrás, y que hoy controlan, mejor dicho, lo siguen controlando al mundo. El sistema está siendo controlado en este momento, amados hermanos, por un grupo de personas, sobre todo de familias, de mayor relevancia, que gobiernan todo el sistema y que son denominados como los amos del mundo. Les dicen también como el estado profundo. En inglés, deep state, estado profundo. También se le conoce como los sionistas, o mejor, o mucho mejor, más conocidos como los Illuminatis. Este movimiento o élite ha controlado la humanidad por muchísimos años, muchísimos siglos, y ellos están a punto de lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? O el objetivo final, que es establecer o el establecimiento
de un nuevo orden mundial. Esta es la meta. O sea, esa es la meta ¿de quién? De ellos. El anhelo de estas familias o personas con autoridad global sobre toda la humanidad. Yo todavía no he colocado pues título en este tema, pero este estudio bíblico lo voy a titular como se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así se va a llamar el tema. Amén. Amén. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos judíos los encontramos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Claro que sí, amados hermanos. Para los que dicen que la Biblia fue hecha por hombres, aquí Dios mismo le va a mostrar por medio del Espíritu Santo a todos ustedes que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Las personas que escuchen esta verdad van a ser bienaventurados, van a ser dichosos, van a ser afortunados de escuchar esta gran verdad y que el mundo está engañado por el reino de las tinieblas, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amados hermanos, ya que estamos hablando pues de los judíos, nosotros estamos hablando que esos judíos tenían una doctrina. Y yo me pregunto, ¿qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de ideas. Son enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, etc. Esos principios válidos que forman parte de una institución educativa. ¿Qué es una doctrina? Pues la educación de nuestros hijos. ¿Qué es una doctrina? La creencia en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso significa una doctrina. Usted sabía, amados hermanos, que el 14 de mayo del 2020, en Roma, el Papa Francisco lanza un evento mundial. Se llama el Pacto Educativo Global. Consta en reunir a los líderes mundiales, o sea, los presidentes de cada nación, para que se reúnan en Roma para un nuevo humanismo. Amén. Amén. O sea, para un nuevo humanismo. Entonces ese líder religioso insiste o incita al mundo entero para que replantee el modelo educativo. O sea, significa un adoctrinamiento. Pues para mí no es nada más una estrategia, un reseteo de la mente, del corazón, de las juventudes, para encaminarlos para el nuevo orden mundial que están anhelados por los judíos y no lo son. ¿Y cuál es el objetivo? Que el mundo, la humanidad, adore a Satanás, que adore a Lucifer. Y para mí el Papa Francisco es el falso profeta, el que le abre el camino al anticristo, al antimachía. Amén, amados hermanos. ¿Quiénes son estos judíos, amados hermanos? ¿Por qué para Dios no son judíos? Para esto tenemos que consultar la historia. Estas personas tienen su origen en un pueblo llamado Casaria o Hazaria. Caganato de Casar, así se llama. Llamados también los házaros. Estos házaros es una mezcla entre turcos y mongoles. Esta información fue sacada en un libro llamado El Hijo del León. Un investigador judío llamado Arthur Koestler
nació en el año 1905 a 1983, murió. Él narra que en el siglo VII, el Imperio Romano, durante el reinado de Constantino V, durante ese reinado, Constantino V llega a un acuerdo con el rey Bulán de Casaria. Y Bulán negocia con Constantino V. Hicieron un acuerdo, una negociación, porque Constantino necesitaba del apoyo militar para seguir en sus conquistas. Estos cázaros eran expertos en la guerra. Ellos firman un acuerdo y en el acuerdo firman Constantino V y le dice al rey Bulán de Casaria que se debe convertirse al cristianismo. Pero los hábiles jázaros tienen una solución a medida para este dilema. Fue en este momento histórico que en el año 740 que el rey Bulán de Casaria adoptó al judaísmo talmúdico como religión oficial del imperio por las razones políticas. Ellos no querían perder sus ritos, o sea, los jázaros, de los sacrificios, porque chocarían sus creencias. Estaban muy claros los jázaros y decididos a preservar su supremacía como la tercera fuerza en el mundo. Esos jázaros, amados hermanos, era una raza de ojos azules, de tez muy clara, de cabellos castaños o rojizos, y eran de gran estatura. Eran mezclas entre turcos, eslavos y hunos. En ese tiempo estaba el cristianismo, el islam y el judaísmo. Así fue construyendo decenas de sinagogas y escuelas rabínicas. ¿Quiénes? Los jázaros. Escuelas rabínicas talmúdicas por todo el reino que prosperaría a lo largo de décadas, convirtiendo al grueso de su población al judaísmo. Quienes en realidad carecían de ninguna raíz judía, no eran judíos. Y la mayoría de estos jázaros emigran a Europa Oriental, donde formaron comunidades judías, especialmente en el río Rin, en el lugar donde hoy ocupa Alemania, y ellos se denominaron a sí mismos Askenaz. Y la palabra Askenaz es un término hebreo que ellos utilizaban en la época medieval para referirse a Alemania. Y la pregunta, amados hermanos, ¿será que la palabra Askenaz aparece en las Sagradas Escrituras? Claro que sí, amados hermanos. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 10. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 3. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. O sea que los Askenaz son los alemanes. Ahora la pregunta. Ellos se mezclaron entre turcos, amén, se mezclaron con eslavos y hunos y formaron una raza. Y esa raza se llama los jázaros. Ahora la pregunta, Adolfo Hitler era un askenazi, era un judío jázaro, un judío sionista. Eso es lo importante. O sea, ¿qué pasaría en la Segunda Guerra Mundial? Estos jázaros se crearon sus leyes
y costumbres propias, diferenciados a otros pueblos judíos como sefardíes y misrajíes. Los askenazis desarrollaron su propia lengua, llamada la yidis. Combinan términos provenientes de diversos dialectos alemanes con algunos de origen eslavo y hebreo. Ellos se dedicaron al comercio y se hicieron cada vez más ricos, y los que tenían mayor poder económico controlaban las tasas aduaneras a las caravanas que corrían en estas rutas y hacían préstamos con intereses, lo que determinó que muchos de ellos mantuvieron relaciones con los reyes y príncipes, autoridades de la región. Eso eran los házaros. Amén. Pero aunque los monarcas católicos defendían por beneficio propio a los házaros, la Iglesia Católica jamás olvidó quiénes eran estos supuestos judíos. O sea que esos judíos házaros tienen relaciones con la Iglesia Católica y Romana. Y desde allí la probable marginación a que fueron sometidos, y en esta época se le acuñaría la palabra antisemita, ya que estos judíos no tienen simiente judía o semítica, sino eslava, turco, mongola. Amén, amados hermanos. Estamos hablando de historia para poder nosotros adentrarnos a la Biblia. Ya leímos las partes básicas o los versículos básicos para poder entender quiénes son esos judíos. Amén. Amén. Para ser más claros, amados hermanos, los judíos askenazis es el nombre dado a los judíos que se asentaron en Europa Oriental y Central. Se establecieron principalmente en Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Rusia, Bulgaria, Bielorrusia, Lituania, Letonia. Los askenazis son los descendientes de las comunidades judías medievales. ¿Sabías, amados hermanos, que los judíos askenazis, ellos representan el 90% de los judíos del planeta? No son judíos. Ellos hablan el idioma yidí, hablan el idioma házaro, que es totalmente diferente a la lengua hebrea. Yo sé que más de uno va a escuchar este estudio y va como pues a gritar, a echar un grito en el cielo. Pero nosotros pensamos que estamos en la verdad y cada día más estamos siendo engañados. Uno, para poder entender estas cosas, es a través del Espíritu Santo de Dios, discernirlo espiritualmente. Este grupo de judíos askenazi que estamos hablando y refiriendo lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, dice que son descendientes de Noé. Por consiguiente, son de la misma familia de Abraham. Ellos dicen eso. Amén. Entonces, se han hecho pasar como pueblo judío, aunque ellos no son judíos. No pertenecen a ninguna tribu. Ellos mienten, amados hermanos. Ellos mienten, amados hermanos. Ellos no son judíos. Yo quiero, amados hermanos, que ustedes me acompañen al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8.
versículo 44 al 47. Pero para poder entender bien estos pasajes, vamos a leerlo a partir del versículo 39. Amén. Juan capítulo 8, versículo 39. Me dicen amén cuando lo tengo. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí va a hablar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lengua o mi lenguaje. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, ¿de quién es? Son hijos del diablo. Amén. Si están discerniendo, si están entendiendo. Vamos a decir unas cosas de investigación. El escritor Arthur Koestler, de familia judía, hizo un libro llamado La 13ª tribu. ¿Cuántas tribus son bíblicas? Las 12. Son 12, ¿cierto? Son 12 tribus. Él hizo un libro llamado La 13ª tribu. Ella denomina la 13ª tribu en la página 255, en lo cual demuestra que los denominados hoy como judíos no son ni de Israel ni de tan siquiera semita, sino que son házaros, mongoles, hunos. Sus ancestros, por lo tanto, no provenían del Jordán, sino del Volga, no de la tierra de Canaán, sino del Cáucaso, que aún se asocia con el origen de la raza aria. ¿Y cuál es esa raza aria? Que eran altos, ojos azules, cabellos rojizos, castaños, de tez blanca. O sea, los házaros. Y genéticamente están aparentados con los hunos, con el Bigur y las tribus Magiar, y no con las semillas de Abraham, de Isaac y Jacob. Esto significaría que el propio término antisemítico carece por completo del sentir para referirse al antijudío, puesto que está basado en la confusión
del término por parte de la víctima y de su verdugo. La historia del Imperio Cásaro comienza a ver la luz y se presenta como el engaño más cruel que se haya perpetrado jamás en la historia. Eso lo confirma el escritor Arthur Koestler. Libro llamado La 13ª tribu. Y yo vuelvo y repito, ¿cuántas tribus son bíblicas? 12. Y si él habla de una 13ª tribu, es porque son ellos. Se hacen llamar judíos. Pero ya nos dimos cuenta a través de la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mienten. Amén. Otros investigadores judíos que son genetistas hicieron una investigación. En el año 2001, el doctor Oppenheim encontraron en la Universidad de Tel Aviv y sacaron un estudio que los judíos principalmente eran cázaros o házaros. Un país del Cáucaso que se llamaba Kazajistán, Georgia y otros nombres. Los házaros se convirtieron de religiones paganas al judaísmo talmúdico después del siglo VIII, pero por supuesto de raza siguen siendo házaros. Los házaros fueron y son un genoma principalmente de sangre turco y mongol. Eso lo hice en el año 2001 el doctor Oppenheim. En el año 2012, el doctor de Israel, Eran Elay, del Instituto Mancusin Natan de la Ciencia Genética Medical University, publicó en su revista de Biología y Evolución este estudio definitivo del estudio anterior que estábamos hablando. Este médico era Elay, fue aún más lejos y dice: no hay conexiones de sangre familiares entre los judíos. Los diversos grupos de judíos en el mundo de hoy no comparten un origen genético común. Su genoma en gran parte es házaro. Otra investigación. En la Enciclopedia Británica, el doctor Rafael Patay escribe los hallazgos de antropología física, al contrario de la creencia generalizada, muestran que no existe la raza judía. Las medidas antropométricas de grupos judíos en muchas partes del mundo indican que difieren enormemente uno del otro con respecto a las características físicas más importantes: altura, color de la piel, índice facial, masa encefálica, grupo sanguíneo, etc. Amén, amados hermanos. Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28. Vamos a mirar a través de la palabra cómo tiene que ser el judío. Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28. Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En los días de Pablo, del apóstol Pablo, había muchas personas que habían nacido
perteneciendo a la raza judía y habían sido circuncidados como una señal de pacto. Pero según estas personas, realmente no eran judíos, porque no tenían esa sustancia interna que complementa la forma externa. En el versículo 29, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Eso es una prueba más contundente aún. Amén. Amén. Vamos a terminar el estudio bíblico. Solamente, amados hermanos, pues yo quiero decir estas palabras porque el pueblo de Dios ha sido engañado. Hay personas que ahorita van a gritar, dirán que esto es una herejía, usted está hablando herejías, pero no, esta es la verdad y la verdad os hará libres. La tierra de Canaán era la tierra prometida que Dios le había mostrado al pueblo de Israel. Pero los que están allá en esa tierra no es Israel. Son los falsos judíos. Claro, en ese lugar pueden haber judíos. Amén. Pero aquí en la palabra de Dios en Romanos nos muestra que para ser ellos judíos tienen que ser circuncidados no en la carne, sino en el corazón, en espíritu. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad que es la Biblia y la palabra de Dios. Amén. Amén. Shalom. Shalom.